Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a continuar con los ejercicios. Linda está ingresando. Dice acá, ¿qué volumen en litros ocupará el oxígeno? En este caso, nos da la fórmula, pero generalmente en algunos ejercicios, chicos, no les van a dar la fórmula, solamente les van a mencionar el elemento. Acá dice que está a 27 grados centígrados y su presión, miren, acá aparece milímetros de mercurio. Está la otra manera de expresar su presión en este caso. Contenidos en 2 moles del gas. Muy bien. Entonces, lo principal es que tú reconozcas qué fórmula vas a utilizar. Yo utilizaría pavote, pavote, esa expresión que ustedes han visto por aquí, que era la presión por el volumen entre la temperatura. Vamos a recordarla, está por aquí. Claro. Esta formulita la usaríamos siempre y cuando haya variaciones de presión, variaciones de volumen. Pero si te estás percatando en el problema número 4, no nos menciona que ha variado la temperatura, no nos menciona nada del volumen, nos está hablando de casos particulares, de sus parámetros. Entonces, cada vez que nos mencionan eso, vamos a trabajar con el pavo ratón. Colocamos entonces por acá, pavo, pavo ratón. Una vez que tú hayas definido ya tu formulita con la que vas a trabajar, recuerda que cuando son casos particulares, en este caso nos hablan sus parámetros, vamos a trabajar con pavo ratón. Una vez que hayas definido ya tu fórmula, ya coloca a un lado tus datos, ¿no? Siempre tienes que mantener un buen orden, como te digo. Dice acá, ¿qué volumen en litros ocupará? No nos menciona volumen, no nos está pidiendo en este caso el volumen. Seguimos leyendo, dice acá, a 27 grados centígrados, eso es la temperatura, ¿no? 27 grados centígrados. Y nos da la presión en este caso es 1248 milímetros de mercurio. Recordemos que el milímetro de mercurio, también llamado Torr, que puede venir en los exámenes, es gracias a Torricelli, ¿no? Que investigó, hizo su experimento muy conocido para conocer la presión atmosférica. Contenidos en 2 moles del gas, ya nos han dado la cantidad de moles, en este caso es 2. Ya hemos colocado todos los datos que nos menciona el problema, que están por aquí. Volumen, nos piden temperatura, y ya les he mencionado cuáles son los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Si menciona ahí por ahí que quiera colaborar. ¿Yo ya podría reemplazar estos datos o tengo que hacer un cambio adicional? ¿Quién me puede decir? Para su punto. Sumarlo, creo. Temperatura, la temperatura, Claro. sumarlo Ajá, a temperatura. Excelente, ¿no? Primero vamos a sumar, ¿no? Como les había más mencionado, tiene que estar en Kelvin. Si yo lo sumo más 273, 273. Ujú. eso me da un total de ¿cuánto? Me ayudan por ahí, 300, si no me equivoco, ¿sí, no? 300 grados Kelvin. Lo principal, ¿no? La Sí, temperatura. Luego de que hayas logrado obtener el valor en grados Kelvin de la temperatura, viene la constante universal, que es R. En este caso, recuerda que tanto la presión como la constante debe estar en las mismas unidades. Ahora observo, profesor, que es milímetro de mercurio, y cada vez que tú veas milímetro de mercurio, vas a utilizar el 62,4. Es lo único diferente del ejercicio anterior. Para recordar, recuerden, si está en atmósferas, yo voy a utilizar 0,082 siempre. Y si está en milímetros de mercurio, yo voy a utilizar siempre 62,4. Es lo único que está variando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado tanto en la constante como en la temperatura. Luego que hayan hecho eso, ya solamente se vuelve operativo, ¿no? Tu habilidad matemática. Vamos a reemplazar entonces por aquí. La presión, si te das cuenta, vale 1248. El volumen es justo lo que nos están pidiendo, ¿no? Con lo cuanto se volumen por aquí. R es 62,4, pero ya te he mencionado que pásalo a fracción para que por ahí se elimine algo, ¿no? Generalmente por ahí siempre se elimina algo. Si yo paso a fracción, sería entre 10. La temperatura, en este caso la temperatura es 300, ¿verdad? 300 grados Kelvin. Y el número de moles también nos brinda el problema, claro, acá está N, ¿no? N es la cantidad de moles, que sería 2. Ya coloqué todo, solamente nos está faltando lo que es el volumen, ya eso solamente sería operativo, ¿no? Recuerden, ¿no? 624 con 1248, como les había dicho, se puede simplificar porque están en la misma posición. Es como 1 es a 2. Eso es bueno, la facilidad que te brinda cuando tú pases esta constante a fracción, que por ahí lo puedes anular.
Un cerito con un cerito se va. Este 2 con este 2 también lo puedo anular, ¿verdad? Están en la misma posición. Ambos están arriba. Muy entonces despejando el volumen, me quedaría solamente en este caso 30 multiplicado por 1, 30, sí, ¿no? Solamente quedaría 30 litros. Y ese sería el resultado. ¿Alguien tiene alguna duda en este ejercicio? Puede salir decimal. Claro, puede salir decimal. Estamos tomando valores exactos, ¿no? Pero generalmente vienen en decimal en las claves, ¿no? También algo que quería aportar por aquí es que nosotros ya hemos visto el tema de unidades químicas de masa, ¿verdad? Donde la cantidad de moles ya no nos van a dar de manera directa, ¿no? Tú recordarás la formulita para hallar la cantidad de moles que era masa entre masa molecular. Entonces, mira, yo voy a resaltar esta parte, cómo te puede venir en tu examen o cómo pueden venir en otro tipo de ejercicios, que en vez que te digan, ocupará, en este caso, o ya no te van a brindar el valor de moles, sino te dicen, ocupará, por ejemplo, 64 gramos de oxígeno. Entonces, toda esa parte que yo he remarcado, te la pueden cambiar por esto, ¿no? Ocupará 64 gramos de oxígeno. Así literalmente te puede venir así el problema. Entonces, ya no te van a dar la cantidad de moles, tú a partir de esto tienes que hallar la cantidad de moles. El primer paso, chicos, y que muchos cometen el error es en pasar el oxígeno a fórmula. Ya que algunos me dirán, profesor, el oxígeno tiene la letra O, nada más. Pero recuerda que estamos analizando los gases, ¿verdad? Y los gases era el movimiento de moléculas. ¿Esto será una molécula? No, ¿verdad? Ahí solamente es un solo elemento. Para que un gas o para que este elemento que es oxígeno yo lo convierta en un gas, solamente tenemos que colocarle por acá su índice 2. Oxígeno gaseoso. Muy bien. Para el hidrógeno también, ¿no? Si te mencionan hidrógeno, tú vas a asumir que es hidrógeno gaseoso es H2. Con el neón también, ¿no? Con los diversos gases, nunca te olvides de colocar el subíndice 2. Muy bien, una vez que tú hayas identificado la fórmula, tienes que recordar que son moléculas, en este caso una molécula diatómica, vas a hallarme la cantidad de moles, ¿no? Ya que el problema no te lo va a dar. Pero la cantidad de moles tú recordarás que es masa dividido entre masa molecular. Muy bien. Una vez que hayas identificado eso, ya solamente tendrías que reemplazar, ¿no? En este caso, la masa que está por la parte superior es lo primero que te aparece, 64. Coloco entonces 64 por aquí. Profesor, y la masa molecular es la masa o lo que pesa esta formulita que es oxígeno gaseoso, ¿no? Lo coloco por aquí, oxígeno gaseoso. Tú recordarás que debes aprenderte tanto el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? El famoso chon, debes aprender sus masas de memoria. En este caso, oxígeno siempre trabaja con 16. ¿Cuál será la masa total de esta formulita que está por acá? 16 multiplicado por el índice que es 2, sería 32. Eso iría acá en la masa molecular. Una vez que hagas esta división, ya te salió la cantidad de moles. Mira, que sería 2 moles, ¿no? Como les comentaba, el error que algunos cometen es lo siguiente. Colocamos el 64 en la parte superior porque es la masa correcto. Pero como les mencionan de manera escrita oxígeno, ellos asumen que es un solo oxígeno. Por lo tanto, si L es 16, sería 16 por 1. En el denominador me colocan 16. Y si te das cuenta, te va a salir un valor entero, ¿no? Entonces ahí se van a confundir, ¿no? Al pensar que les ha salido un valor entero, piensan que su operación está correcta. Entonces lo que debes recordar aquí solamente es que cuando te mencionan oxígeno, su fórmula va a ser O2, y cuando te mencionan hidrógeno, hidrógeno con el subíndice 2, ¿verdad? Ya que lo correcto es que sea diatómico. 2 átomos. ¿Alguien tiene alguna preguntita aquí antes de poder pasar? ¿Ninguno? ¿No hay ninguna duda en la parte de aquí? Profe, y si nos dan, por ejemplo, por un mol de anhidrido carbónico, Una mol de anhidrido carbónico. ¿Cómo te refieres? Si te dan una mol. pero de ese compuesto. Bueno, ya no tendrías que ya hacer mucho procedimiento porque ya
te darían ¿qué cosa? La cantidad de moles. Tú estás mencionando una mol de anhidrido carbónico. Entonces ya Ujú. conocemos que el valor de N es, en este caso, 1. ¿Cuándo vas a aplicar este procedimiento? Cuando no te den las moles, sino te brinden la masa. La masa seguida de la fórmula. ¿Bien? La masa seguida de la fórmula, ¿no? Entonces, si ya tú me dices una mol de anhidrido carbónico, profesor, de CO2, ya estaría solamente colocar el valor exacto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya. La de ahí abajo de oxígeno que dice, eso sería si es que nos dijeran tipo ocupar a 64 gramos de oxígeno, ¿verdad? Claro, y no te mencionan la fórmula. Ya, ok, ok, No, ok. muy bien. Muy bien, solamente tienes que recordar que el índice que va acá es el 2, ¿no? Muy bien, siguiente problema, entonces si ya no hay más duditas, vamos a ver el siguiente problema. Problema número 5 dice, ¿qué presión en milímetros ejercerán 2 moles de hidrógeno? Si te estás dando cuenta, ya nos ha dado la cantidad de moles, ya no tendríamos que analizar, ¿no? Otra cosa hubiese sido que nos hubieran mencionado en vez de moles, 4 gramos. ¿Qué presión en milímetros de mercurio ejercerán 4 gramos? Lo vamos a hacer con 4 gramos, ¿ya? Lo vamos a hacer con 4 gramos. Vamos a olvidar la cantidad de moles. ¿Bien? Lo vamos a hacer con gramos. Si tú te estás dando cuenta, para hallar la cantidad de moles, ¿cómo sería su fórmula? Sería en este caso masa entre masa molecular. Colocamos entonces por aquí masa dividida entre la masa molecular, o lo que pesa dicha fórmula, ¿verdad? En este caso, la masa, ¿cuánto vale? Lo primero que aparece, que sería en este caso 4. Coloco por aquí 4. Profesor, ¿y la masa molecular? Hay que observar la fórmula. Como les menciono, acá te han brindado la fórmula que es hidrógeno con el subíndice 2, ¿no? Recordarás que el hidrógeno trabaja con un gramito, por lo tanto el producto de ellos dos me da 2. Eso sería lo que iría acá, ¿no? Y ahí te estaría dando 2 moles, ¿no? ¿Cuál hubiese sido la particularidad de este problema? Que no te hubieran dado moles, sino masa. Y cada vez que te dan masa, ya sabes que solamente es para hallar la cantidad de moles. Ojo, otra cosa que te ha dado el problema es la formulita, ¿no? Pero ya te he mencionado que en los exámenes que yo voy a tomar, o incluso los exámenes de admisión, no te dan esta formulita porque ya tú debes aprender que el hidrógeno va a estar acompañado del índice 2, que el oxígeno va a estar acompañado del subíndice 2. Solamente te va a venir la parte escrita, ¿no? 4 gramos de hidrógeno, así, a secas, sin fórmula. Entonces tú ya sabes que está refiriéndose a esta formulita que está por aquí. Muy bien, chicos, entonces ya hemos hallado que la cantidad de moles es 2, que lo coloqué justo para que te dé lo mismo que salió el problema, ¿no? 2 moles. Esa es una variante de este problema. ¿Ya? Ahora sí vamos a colocar los datos de este problema. Dice, ¿qué presión? ¿No? Colocamos presión. Como nos pregunta qué presión, no la conocemos, ¿no? Lo importante es que nos ha brindado las unidades, que es milímetros de mercurio. Ejercerán 2 moles, ¿no? En este caso ya te dieron la cantidad de moles, ¿no? Te dicen que vale solamente 2. N, que es la cantidad de moles, es igual a 2. Se encuentra en 227 grados centígrados. Bueno, ya nos han brindado la temperatura, que en ese caso es 227 grados centígrados, y ocupa un volumen, ya nos han dado el volumen también, en este caso vale 62, no, 624. 624 litros. Bien, colocamos por aquí entonces. Este problema, si te estás dando cuenta, ya te brinda lo que es la constante, ¿no? Pero ya te he mencionado que en los problemas no te va a venir esto, sino tú tienes que deducirlo. ¿De dónde, profesor? Recuerda que tiene que tener las mismas unidades que la presión, ¿no? Vamos a deducir primero lo que es la constante. Como te había mencionado, la presión y esta constante de los gases debe tener las mismas unidades. Como te están pidiendo en milímetros de mercurio, quiere decir que yo voy a utilizar el 62,4, ¿no? Ya no es necesario que el problema me lo indique, yo ya sé que voy a trabajar con 62,4. Otra cosa que está faltando acá también es la temperatura. No recuerda que tienes que ver dos casos acá, tanto la constante como la temperatura. Si a la temperatura la sumamos, recuerda que siempre lo vamos a sumar con 273, ¿cuánto me da como resultado ahí? Sería 4,500, si no me equivoco, ¿no? 500 grados
Kelvin. 500 grados Kelvin. Una vez que ya hayas colocado tus valores, ya puedes reemplazar en tu fórmula, ¿verdad? Que es pavo ratón. Ah, profesor, ¿y por qué no utilizó la otra fórmula que es pavito, pavito? Recuerda que pavito, pavito o pavote, pavote es cuando hay variaciones de presiones, variaciones de temperatura. Acá no nos está mencionando ninguna variación, así que solamente debemos reemplazar. La presión es justo lo que nos están pidiendo. El volumen nos ha dado, claro, es 624. Coloco entonces por acá 624. La R, la constante, ya te he mencionado que pasa a la fracción porque generalmente por ahí se va a simplificar. 624 convertido, bueno, 62,4 convertido en fracción sería entre 10. Multiplicado por la temperatura, en este caso, si se dan cuenta, la temperatura es 500 grados Kelvin. Entonces colocamos por acá los 500 grados Kelvin. Multiplicado por la cantidad de moles, que es 2. Ya coloqué todo, ya el resto solamente es tu habilidad matemática, ¿no? Simplificar todo lo que tú puedas. 624 se va con este 624. Un 0 con un 0 también se va. Y te queda solamente que la presión es 50 multiplicado por 2, ¿no? Que sería 100. ¿Con qué unidades? Bueno, debes recordar los primeros casos. En este caso me está mencionando que es milímetro de mercurio. O así no me haya dicho, si tú has reemplazado el valor de 62,4 que se utiliza para milímetros de mercurio, quiere decir que tus unidades van a ser milímetro de mercurio. ¿Alguien tiene alguna duda en este problema? ¿Dudas? No, Muy bien, entonces vamos no. con el último ejercicio ya para terminar. Dice acá, si la temperatura absoluta de un gas se triplica. Bien, acá voy a preguntar a ver a Ángela. Ángela, ¿qué ¿Por qué fórmula vas a yo? utilizar? No, La de lúcete, los, lúcete, Ángela. de las que dicen, ¿no? La de pavo o la otra, ¿verdad? Claro, tenemos dos, una es pavo ratón y la otra es pavito pavito. ¿Cuál vas a utilizar? A ver, espérese, déjame ver. Creo que es pavito, pavito. Muy bien, pavito pavito. ¿Y por qué has deducido, a ver, Casey? ¿Por qué su compañero Ay, ha deducido que es pavito pavito? ¿Por qué? A ver, Casey. Porque no varía. Porque Porque no, varía. porque varía, excelente, ¿no? Claro, mira, incluso leo la primera parte y ya me está identificando qué fórmula usar. Dice acá, la temperatura de un gas se triplica. Ah, ya hay una variación, entonces ya sé de frente, voy a utilizar pavito, pavito, pavote, pavote, como tú gustes, ¿no? Recordemos que cuando estamos aplicando esta formulita, debemos tener en cuenta los dos casos, ¿no? Primer caso y segundo caso. Esta fórmula siempre me analiza varios casos, pero en conclusión es el análisis de un mismo gas, solamente que en diferentes situaciones, donde la primera fracción es para el primer caso y la segunda parte de la fracción es para el caso número 2. Una vez que ya hemos colocado eso, ya solamente tendríamos que completar qué cosa, los datos, ¿no? En este caso vamos a analizar, dice acá, si la temperatura absoluta de un gas se triplica. Significa que acá esta temperatura inicial yo la voy a considerar como T, solamente T. No nos menciona cómo está al inicio, pero tú asumes que es T, ya que nos dice que esa temperatura se va a triplicar. Significa que la temperatura número 2 ya no va a ser T, sino 3 veces T. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna, ¿no? Solamente es reemplazar la primera parte que dice que la temperatura de un gas, profesor, se está triplicando. Excelente. ¿En qué porcentaje la presión absoluta? ¿En qué porcentaje varía la presión absoluta si el volumen se redujo un 50%? Nos ha hablado de volumen. Cuando nos mencionen porcentajes, yo les recomiendo que al inicio siempre me coloquen un 100%, para que por ahí puedan simplificar esos valores, ¿no? O pueden colocar letras, ¿no? Pero yo les recomiendo que lo manejen en porcentaje, si es que nos dice que hay variaciones en porcentaje. Ojo, mira, el volumen inicial es un 100%, recuerda que todo lo ideal es un 100%, y nos dice que ha disminuido. Si ha disminuido un 50%, significa que me está quedando acá solamente un 50%. Ya hemos hallado cuánto ha variado por ahí. Y el problema nos está preguntando, ¿qué ha pasado con esa presión?
Entonces la presión número 1 yo la voy a colocar como una P mayúscula, para reemplazar nada más. Y nos está preguntando qué va a pasar aquí. Quizás la presión se va a duplicar, quizás la presión se va a triplicar, o se va a dividir entre 5, no sabemos, ¿no? Eso es lo que queremos hallar. Y ya solamente bastaría con reemplazar los valores, ¿no? En este caso, reemplazando en la formulita que está arribita, vamos a reemplazar en el primer caso primero. La presión número 1, si te das cuenta, es solamente P. Colocamos P. El volumen número 1, hasta por aquí, si está por ahí, es 100%, ¿no? 100%. Si tú lo has manejado como porcentaje, mantén el porcentaje. Dividido entre la temperatura. Pero dicha temperatura que está acá es de la condición número 1, y la condición número 1 significa que su temperatura es solamente T. Colocamos T por aquí. La presión número 2 es lo que está aquí, ¿no? Justamente lo que nosotros queremos hallar. Voy a colocar X, ¿no? Para que no se confunda con la otra presión. Yo debo despejar X, ¿no? Quizás X me sale 4 veces P, quién sabe, ¿no? Volumen número 2 es 50%. Entonces colocas por acá 50 con el porcentaje. Dividido entre la temperatura, ¿no? Pero recordarás que acá se ha triplicado la temperatura, ¿no? Colocamos entonces acá 3 veces T. Y ya estarías a un paso de resolver tu problema, ya que solamente tendrías, ¿qué cosa? Que simplificar todo lo que tú puedas. T con T se elimina, ¿verdad? Porque están a ambos extremos en la misma posición. Tú podrías hacer eso. Porcentaje con porcentaje también se elimina. 50, 50ava a 1, y si a 100 lo divido entre 50, o le saco la 50ava, me queda 2, ¿verdad? ¿Qué te está quedando en este caso? En este caso te queda 2 multiplicado por P, 2 veces P. Y eso debe ser igual a X dividido entre 3, ¿no? Si se percatan, ese 3 que aparece abajo de 3 veces la temperatura no lo hemos tocado. Ese 3 pasa a multiplicar y se convierte en P. Entonces ya hemos hallado, ¿qué cosa? La condición, ¿no? La presión número 2, profesor, ¿qué ha pasado? Ha multiplicado 6 veces su valor, ¿no? En este caso nos pregunta en qué proporción varía. Si nos está indicando proporción, recuerda que la proporción, cuando no te especifican nada, es la proporción geométrica, ¿no? Entonces, vamos a colocar por acá, como me dicen qué proporción está variando la presión número 2 con respecto a la proporción número 1, o a la magnitud número 1, significa que voy a colocar acá, me salió 6P, profesor, y aquí me salió, al inicio, tenía P. Entonces la proporción se mantiene como 6 nada más. Recuerden que acá está un poco de repaso de aritmética, ¿no? Cada vez que te pidan proporción es la división, en este caso la división que está por aquí, del final entre el inicio. Ya que cuando no nos menciona nada, asumimos que es una proporción geométrica. Otra cosa hubiese sido si el problema nos dice, hay la razón aritmética, ¿no? Y en aritmética era solamente la diferencia. Bien, ¿alguien tiene duda en este ejercicio acá para terminar ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, creo que no. No, Muy bien, entonces chicos, ahí nos vamos a quedar, ¿no? ¿Ninguno tiene otra duda? No, o no ninguna. Ya,